Bueno, empecemos. Y bueno, lo que les decía es que yo leí Cruces sobre el agua hace un montón de tiempo. Es una novela costumbrista. Hablábamos sobre esto del costumbrismo, que fueron movimientos artísticos, ¿no? Que demarcaban mucho sobre el folclore de aquellas épocas, ¿no? De cuando fueron escritas o cuando fueron retratadas. El folclore, perdón, este costumbrismo tuvo muchos tintes romanticistas, estas relaciones padres de hijos, hijos entre hermanos, entre novios, o sea, y es lo lindo y lo fuerte de esto, ¿no? Tenía estas cosas, Cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, se salió un poco de este esquema, se- como que se le hizo el quite, ¿no? Como en el fútbol, a este esquema y lo que él retrata también es un costumbrismo, pero un costumbrismo yo llamaría más de, ¿cómo decirlo? Más sobre el día a día de la realidad o de la triste realidad de en aquellas épocas sucedía, ¿no? Que fue la matanza de obreros en Guayaquil. Fue una matanza de obreros por parte de militares. Y eso era lo normal, o sea, eso era lo normal. Los obreros lo que hacían fueron o trataron de pedir o de exigir mejores tratos laborales. Pero claro, la tradición de ese momento era sobre el burgués. No sé si entienden cuál es la definición de burgués. Pero bueno, Marx habla sobre la burguesía y el proletariado, que terminan siendo dos distinciones de clases, de ricos y pobres. Entonces, en ese momento, por los años de 1900 y pico, 1916 me parece que es la masacre ocurrida, eh, había muchas haciendas y los terratenientes decían, había un paro o una huelga de los trabajadores o del proletario y los terratenientes lo que hacían era ejército, ayúdenme, iban el ejército y masacraban a toda la gente, entonces se vivía mucho en un estado de miedo, un estado de terror. Y entonces, esta novela se basa en la experiencia de Joaquín Gallegos Lara a los 16 años, me parece, o a los 10, bueno, a una edad temprana de él, y que él lo vivió, ¿no? Él lo vivió en carne propia, ¿no? Entonces, son novelas históricas, son novelas muy históricas. Ellos vivían, o el proletario vivía de una forma muy denigrante, muy paupérrima. eh, y claro, o sea, lo que todos queremos es vivir bien, ¿no? Es felicidad. Pero, pero claro, o sea, el burgués lo que intentaba era más bien obtener mayor utilidad y lo uno se contradecía de lo otro, ¿no? Joaquín Gallegos Lara fue o perteneció al grupo de Guayaquil, que fue un movimiento literario, político, que hablaba mucho sobre las cuestiones sociales, ¿no? Hacía mucha denuncia sobre esta explotación laboral que existía, estas injusticias sobre el pueblo. Y bueno, él llegó a retratar a un nivel impresionante. O sea, y yo les cuento esto porque cuando vi lo de Alejandra me conmovió mucho, ¿no? Me conmovió me hizo acuerdo de toda esta novela con ganas de volverme a leer. O sea, no sé si es que ustedes pueden acceder, o bueno, ustedes pueden acceder a los trabajos
y llega ella a un nivel de detalle increíble. O sea, me encantó, la verdad, me encantó mucho. Igual lo de Elizabeth me gustó. No sé, Elizabeth, yo, eh, si solo lo pensaste y lo dibujaste o tal vez te sumergiste un poco en la, en la novela, pero es tan sencilla lo que logras, es tan sencillo, pero a la vez, tan sencillo hablando de abstracción, ¿no? Pero a la vez tiene un simbolismo increíble, pero me encantó mucho. Eh, bueno, en fin, o sea, si nos ponemos a hablar de cada uno, la clase se convierte solo en oratoria de lo que yo pude ver. Pero me encantó, me encantó. La verdad es que ustedes chicos tienen un nivel increíble, tienen un muy buen nivel y sigan adelante, sigan realmente increíble lo que tienen muchachos, tienen mucho talento, sigan más bien. Bueno, no sé si es que alguno de ustedes quiere dar su apreciación sobre los trabajos, qué libro hicieron, si es que les gustó, no les gustó. No sé, alguno de ustedes me podría dar un poco de retroalimentación sobre este trabajo. Chicos, bueno, creo que hoy están un poco tímidos. Bueno, entonces, bueno, habiendo comentado lo anterior, eh, voy a, voy a compartir pantalla para entrar en materia. Bueno, de antemano, qué pena, la verdad, que no, nuevamente no podamos vernos. Yo ya quería y estaba con ganas de verles, pero bueno, a veces suceden estas cosas, ¿no? Entiendo que en Santo Domingo hay un rebrote. eh, y bueno, o sea, qué pena, la verdad, sí me inunda de pena porque esto de las clases virtuales sí es chévere y todo, pero también es una limitante, ¿no? Por ejemplo, expresión gráfica, darlo virtualmente es complicado. Y por eso me emociona, me cautiva lo que ustedes han logrado con sus trabajos. Eh, yo no esperaba tanto, la verdad, no esperaba que lleguen a tal nivel. Hay unos trabajos que son impresionantes, son como para relatarlos toda la hora de clase. Me encantaron los trabajos, pero no sé, por eso digo, es fruto o producto de clases virtuales, o sea, donde uno no puede tener ese contacto de taller, ¿no? Que es importantísimo para este tipo de materias. Tal vez las clases virtuales funcionan bien para, no sé, para jurisprudencia, para otras carreras, quiero decir, pero para arquitectura es importantísimo el poder tener ese contacto directo sobre lo que se está trabajando, ¿no? Pero bueno, en tal caso hay que adaptarse un poco a la situación. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así que hay que hacer todo lo posible para que vayan las cosas en buen rumbo. Igual, si es que ustedes tienen alguna cuestión, requieren de algo, no duden en escribirme, no duden en llamarme. Yo estoy a las órdenes. Eh, Como les digo, me causa un poco de pena el no poder estar ahí con ustedes, no poder ver sus avances, pero bueno, me en cambio me inunda de emoción el hecho o el poder ver sus trabajos, ¿no? Unos trabajos impresionantes. Eh, Como ustedes pueden ver, hay cosas que son muy simples, muy, eh,
muy sintéticas, pero en un excelente uso del color, por ejemplo. Ya, simplemente, simplemente genial, o sea, genial, genial. Pero bueno, empecemos. Bueno, lo que les quería decir es que para esta clase, si es que ustedes ven el sílabus para esta clase, nosotros teníamos nuestra exposición. Esta clase estaba pensada en poder, justo ya a los cierres de las, al cierre de las fiestas de Santo Domingo, quería ver si es que hacíamos una exposición, poder mostrar todos nuestros trabajos, todo lo que hemos avanzado y todo lo que tenemos para hacer. Pero bueno, nuevamente nos dicen que si quieres ver sonreír a Dios, cuéntale tus planes, dicen, ¿no? Porque siempre hay algo que puede cambiar esos planes, ¿no? Pero bueno, entonces hay que adaptarnos un poco a la situación. Voy a ver si es que la próxima semana sí lo hacemos. Aunque ya estaría un poco a destiempo, pero hay que analizarlo, hay que pensarlo y sin duda hay que exponerlo, o sea, hay que exponerlo. Les hago un ejemplo, ustedes, por ejemplo, si no hubiera esta exposición que hasta ahora está de la Bienal, pues no se hubieran enterado ni muy bien de lo que es la Bienal, ¿no? Entonces hay que exponer nuestro trabajo. La arquitectura se basa mucho en eso, es comunicación visual. Y una comunicación visual es eso, o sea, poder tener momentos y diálogos de exposición. Ya vamos a ver con la nueva presentación la importancia que es de estas exposiciones, cómo también nuestros autores pictóricos se dieron cuenta de eso y empezaron a exponer las cosas, ¿no? Pero bueno, para esta clase les he traído más sobre pintores ecuatorianos. Nuestra pictórica, bueno, empecemos. Bueno, lo que les quería decir es que nuestra pictórica se basa mucho en esto o los anteriores autores se basaron mucho en esto del indigenismo, ¿no? Estos también, los que les he traído hoy, sí se basan también un poco en el indigenismo, pero ya utilizan otras formas, por ejemplo, el cubismo, utilizan el surrealismo, ¿sí? El expresionismo, o sea, otras técnicas para poder llegar a mejorar sus formas, ¿no? Entonces, bueno, como ya conocen, esto es representación de espacios arquitectónicos. Vamos a hablar sobre la integración de elementos de ambientación entre sí con otros elementos de la arquitectura a través de la acuarela. Vamos a dibujar o a retratar el día a día y sobre todo a retratar la historia, ¿ya? Como yo les decía a la clase anterior, nosotros no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, para poder amar, tenemos que conocer, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo estas personas realizaron elementos muy en síntesis, ¿no? Sin llegar a tanto detalle, llegaron con elementos en síntesis, utilizaron la geometrización, cómo utilizaron perspectivas, cómo utilizaron estos elementos de integración de la ambientación. Entonces ya vamos a ver cómo se utilizan las formas aquí, ¿no? Y es increíble cómo ustedes se preguntan y se dicen cómo un pigmento puede llegar a tan calidad, o sea, solo es un pigmento, pero ahora forma parte de algo mucho más increíble, ¿no? Entonces vamos, pintores ecuatorianos, por ejemplo, los que ya hablamos, Guayasamín, por ejemplo, esto es de Guayasamín, de Ndara Crow, de Kingman, pero vamos a ver nuevos como Manuel Rendón, este pintor que es increíble. Recuerden que la clase anterior hablamos sobre pintores como de la escuela quiteña del siglo XVI, XVII, XVIII y principios del XIX, como Andrés Sánchez de Guayé, de Fray Jodocorrique, de Miguel de Santiago, de Isabel de Santiago. Estos pintores increíbles, ¿no? Lo de Isabel de Santiago a mí me parece una injusticia. No sé si recuerdan que por ser mujer no le permitieron pintar o no le permitían pintar a nivel profesional. También
También lo de José Olmos, por ejemplo, Pampite, lo de el nivel que llegaba a Pampite en su escultura. Acuérdense que todos esos eran indígenas, de Bernardo de Legarda, de Manuel Chili, de Caspicara, ¿no? Increíble lo de Caspicara. No sé si recuerdan las formas, de la expresión que tenía él en sus cristos, que eran imágenes muy humanizadas. Lo de Manuel de Santiago, por ejemplo. Perdón, lo de Manuel de, no es Santiago, Samaniego, otro indígena. Y también vimos pintores más modernos, ¿no? Como lo de Guayasamín, que es increíble, lo de Guayasamín es simplemente hermoso, lo de Guayasamín, el uso del color, el uso de la técnica, el expresionismo de Guayasamín, como a momentos tiene esos ojos redondos y almendrados y otros momentos tiene cosas como esta, ¿no? Que no expresan a través de los ojos, sino a través de la forma, ¿no? Vimos también a Camilo Egas, lo de Ndara Krau, a mí me encanta Ndara Krau. Él llega a un nivel, la geografía, como él utiliza la geografía, ¿no? Se burla de la escala. Ndara Krau no utiliza la escala, o sea, o sea, una manzana del tamaño de un bus, de casi del tamaño de una campana. O sea, lo de Indara Krau es increíble desde la forma. Él utiliza paisajes andinos de la costa del oriente. El surrealismo de Indara Krau es otro nivel, ¿no? Eh, lo de Bolívar Mena Franco. Bueno, vimos algunos artistas, algunos expresionistas, ¿no? Diógenes Paredes, lo de Kingman, es increíble lo de Kingman. El nivel, a mí solo ver la imagen me conduele, me duele lo de Kingman. Eh, lo de Osvaldo Viteri, no sé si recuerdan Osvaldo Viteri. Eh, las, el, las, se me fue la serigrafía que hacía Osvaldo Viteri, increíble. Pero hoy vamos a ver algunos otros artistas, ¿no? Bueno, empezando, ¿no? No lo hablamos la anterior clase, pero sí tenemos que empezar a definir sobre la pictórica, ¿no? Eh, la pictórica desde una perspectiva tradicional, los pintores son considerados aquellos artistas que dedican el arte de crear cuadros bajo estándares como novedad y frescura. Y a modo general llegan a decorar su trabajo con superficies de manera innovadora y artística. Respecto a esta manifestación artística, se puede destacar que en la etapa de la colonia constituyó una de las expresiones artísticas más difundidas o promovidas. Dicho panorama fue característico del Ecuador. Acuérdense que hasta fue un elemento económico para la Real Audiencia de Quito el tener la escuela de arte colonial o la escuela quiteña. Eh, los, los cuadros de la escuela quiteña fueron difundidos a nivel internacional, llegaron hasta Europa desde esta latitud de la tierra, ¿no? Y eso ayudó mucho a las arcas fiscales de la Real Audiencia de Quito. Entonces, ahí vemos cómo la parte artística también influye en la parte económica, ¿no? Bueno, a mí les puse aquí esto como definición, pensando un poco en lo que hablamos de una manifestación artística, ¿no? Esto es Ternura, se llama Ternura de Guayasamín. Para mí Guayasamín creo que es, hablando de pintura actual, o del movimiento artístico actual, es lo más destacable, no solo a nivel ecuatoriano, yo creo que a nivel internacional lo de Guayasamín es puro, es magia. El uso del color, el uso de la expresión, estos ojos, lo que les decía, ¿no? Estos ojos almendrados, a mí me dicen un montón de cosas. Yo veo a esta pintura y veo que es una imagen que tiene alma, o sea,
uno puede estremecerse, conmoverse al mismo tiempo con cosas como esta, ¿no? Eh, Uno ve estas manos deformadas, estos elementos completamente asimétricos y entiende que es una mujer que ha sufrido, una mujer que ha labrado la tierra, sus manos son amorfas, eh, y simplemente entiende que tiene alma esta pintura, ¿no? Lo que yo les decía, Guayasamín pintó reyes, pintó artistas, pintó príncipes, pintó gente de gente que ha hecho historia en esta tierra, en este planeta, pero también pintaba gente común y corriente, gente que de a pie, ciudadanos de a pie como ustedes, como yo, y llegaba a este nivel de expresionismo, ¿no? Entonces, para mí, Guayasamín es increíble. O sea, imagínense en el nivel que llega a tener en los fondos. Esos fondos son mágicos. O sea, la utilización del pigmento es increíble. O sea, es una pintura que dice mucho, ¿no? Que conmueve. Y uno se puede quedar hablando sobre esto toda la tarde, no es el sentido de esta clase. Pero bueno, Guayasamín él no es, hay un dicho que dice, no solo es cuestión de ser, sino también de parecer. Guayasamín nunca se olvidó de sus orígenes, él fue un pintor de origen indígena. Eh, de hecho, su nombre, Guayasamín, significa en quechua, significa ave blanca volando o ave blanca ave volando, o sea, alguna cuestión así significa Guayasamín. Eh, pero es de una trayectoria increíble, o sea, el legado que dejó Guayasamín es sin igual, o sea, es otra cosa, o sea, Guayasamín era un tipo que muy culto, increíblemente culto, un tipo que leía mucho, que leía y llegaba a él hacía lo que nosotros hicimos, ¿no? Leer para pintar. eh, y pintaba también para leer, o sea, al contrario, ¿no? Él tiene unas frases que son increíbles. Si es que ustedes tienen la opción, si vienen algún día a Quito, vayan por favor a la Casa del Hombre de Guayasamín o el Museo del Hombre. Eh, él ahí tiene en algunos muros, tiene algunas de sus frases. Por ejemplo, me acuerdo de una que decía, yo lloraba porque no tenía zapatos hasta que vi un niño que no tenía pies. O sea, es increíble, ¿no? O sea, uno puede decir, uno está mal, pero regresas a ver a tu alrededor y hay gente que está peor. O sea, es conmovedor lo de Guayasamín. Uno empieza a sumergirse un poco en su vida y y es realmente conmovedor lo que hizo Guayasamín. Y bueno, entonces ya entrando un poco en introducción, hablando sobre, bueno, la temática predominante en la pintura fue religiosa, acompañada por una bella policrómica y marcados de conocimientos de anatomía. Eso fue la escuela quiteña. Tenía mucho de religiosidad, no mucho, se centraba en la religiosidad, es teocentrista completamente, o sea, es al 100% teocentrista. Y la escuela quiteña llegó a esos tonatos, ¿no? Se enmarcó mucho en anatomía, se basaba mucho en la anatomía del hombre, lo que veíamos la clase anterior, lo de Caspicara, por ejemplo, cómo llegaba a ese nivel de detalle, de expresionismo dentro de los cristos del ser humano, lo de Pampite, por ejemplo. Era un Cristo que sufría, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso? Primero es conociendo de anatomía, sabiendo de anatomía, ¿no?
En este sentido, se puede afirmar que los pintores ecuatorianos representan un importante eslabón dentro del ámbito de la cultura nacional, debido principalmente al gran legado pictórico que existe en la actualidad. Actualmente la pictórica se desenvuelve en el surrealismo, acuérdense en lo de Dara Crow, en el cubismo, ya vamos a ver un poco de Humberto Moré, de Rendón, que son muy cubistas, en el expresionismo, por ejemplo, de Kingman, de Guayasamín, pero sobre todo nuestra pintura, lo hermoso de nuestra pintura es que se centra en un ámbito eh, humanista, en un ámbito de nuestro costumbrismo, ¿no? Este es Guayasamín, este es en su casa taller que tenía. Él decía, me encantó esta frase, él decía, mi pintura es de dos mundos. De piel para adentro es un grito contra el racismo y la pobreza. De piel para afuera es la síntesis del tiempo que me ha tocado vivir. Y es lo que les decía, o sea, uno se queda, se centra en ver a Ternura de Guayasamín, a esta mujer. Y es una pintura que tiene alma, es una pintura que dice mucho, es una pintura que uno puede quedarse viendo todo el día y simplemente enamorarse y preguntarse cómo lo logró, o sea, cómo hizo Guayasamín. Tal vez tuvo una modelo, una mujer, una mujer indígena posible, que tenía ahí y la veía y la retrataba. ¿Cómo lo hizo? O sea, no sé. No sé, uno puede cuestionarse mil cosas y ninguna van a ser respuestas válidas, ¿no? ¿Por qué le dibujó las deformadas o un poco amorfas? ¿Por qué lo hizo, no? ¿Qué es lo que quería expresar? Pero bueno, eh, y me encantó esta frase porque sí, o sea, Guayasamín para haber llegado a este nivel, el tipo seguro meditó mucho, o sea, el tipo lo analizó desde varios puntos de vista seguramente. Eh, el tipo, no sé, porque él habla, o sea, él conocía lo que tenía y él mismo dice, mi pintura es de dos mundos. De piel para adentro es un grito contra el racismo y la pobreza. Y de piel para afuera es la síntesis del tiempo que me ha tocado vivir. Acordémonos un poco de la vida de Guayasamín, lo que conversábamos la semana pasada. Él fue el mayor de varios hermanos, ¿no? Eh, un amigo de él muere en esto de los levantamientos, de los paros. Entonces eso le marca mucho. Él empieza a viajar por América Latina, se empieza a dar cuenta de lo que sucedía con la clase social como la de él, porque era un pintor indígena. Él veía que la gente como él era discriminada, era subyugada, veía que vivíamos en un neocolonialismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso él dice, de piel para adentro es un grito contra el racismo y la pobreza, porque racismo aquí perdón, pobreza es sinónimo de racismo. Y también habla sobre el tiempo que le tocó vivir, ¿no? Hablamos de las guerras mundiales, de la guerra civil española, de las dictaduras militares en toda América Latina. Entonces fue un tiempo de mucha conmoción social, de mucho dolor. Acordémonos también que Guayasamín, lo que les decía, él retrataba reyes, cantantes, princesas, pero sobre todo retrataba gente como nosotros, gente de a pie. Entonces, bueno, bueno, también acordémonos un poco que Guayasamín marcó un camino para muchos otros pintores, por ejemplo, lo de Eduardo Kingman.
Él habla mucho sobre el clasismo y el racismo, ¿no? Eh, lo de Bolívar Mena Franco, ¿sí? Bueno, empecemos. Discúlpeme que a veces me emociono con estas cosas, es que sí me conmueven, me apasionan. Pero bueno, por ejemplo, Víctor Mideros, ¿no? Víctor Mideros también, debimos haberlo tocado en la clase anterior a Víctor Mideros. Él también es un indigenista, él se identifica mucho con estos movimientos. Eh, él él tuvo la suerte, Víctor Mideros, de estudiar en Europa, me parece que es en España, en España y Francia, donde él llegó a realizar academia. Y él utilizó la pictórica costumbrista e indigenista como un elemento para poder destacar, ¿no? Pero tiene unos cuadros impresionantes sobre el costumbrismo indigenista, increíbles. Bueno, Víctor Mideros Almeida fue pintor ecuatoriano cuya manifestación por la pintura se identificó con los movimientos impresionista y simbolista. Este pintor a temprana edad aprendió las bases del uso de la acuarela, además de las técnicas relacionadas con la pintura en óleo. Acordémonos lo que yo les decía alguna vez, que la base para cualquier otra técnica es la acuarela. La acuarela es en sí, es lo más simple que podemos manejar, pero es lo que de mayor expresión tiene, ¿no? La acuarela, eh, los claros oscuros, los pigmentos que nos permite la acuarela es algo increíble. ¿Ya? En el año de 1915 ganó la medalla de oro en la exposición nacional y en el año siguiente le otorgaron el premio a la pintura de la figura humana en la segunda exposición anual de Bellas Artes. En este sentido, en el año de 1917 mantuvo el premio en la primera edición del Salón Mariano Aguilera. ¿Sí? En 1918 fue nombrado por el entonces presidente Alfredo Baquerizo Moreno como secretario de la Embajada de Ecuador en Italia. Esto tuvo por finalidad que el pintor ecuatoriano ampliara sus conocimientos artísticos en el periodo de tiempo que estuvo en Roma. Antes de su partida al extranjero en el año de 1919 quedaron varias de sus obras identificadas con un estilo costumbrista donde se reflejaban a los indígenas y los paisajes andinos. Por ejemplo, esto es Salasacas, estos indígenas entre el Austro y Loja y la provincia de Loja. Es hermoso, ¿no? Cómo muestra estos costumbrismos, ¿no? La mujer con su vestimenta, los pies descalzos, la música que alegraba. En el tiempo de estadía, el pintor ecuatoriano en Italia, este logró asistir a las escuelas de pintura italiana, inglesa y española, en las cuales pudo perfeccionar aún más su técnica. Posteriormente viajó a Francia y España, donde alcanzó a ser miembro del Círculo Internacional de Artistas y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿sí? Una de las más importantes academias de Bellas Artes del mundo. Bueno, tras un atentado que sufrió su hermano, que sufrió el hermano de este pintor ecuatoriano en el año de 1922 en la ciudad de Nueva York, Mideros dibujó el lienzo Mi reino no es de este mundo, en el cual fue obsequiado al convento de Santo Domingo en la ciudad de Quito. Este pintor ecuatoriano regresó al Ecuador en el año de 1924 y fue nombrado profesor de la Academia de Bellas Artes, de la cual también fungió como director entre los años de 1933 y 1937. Midros recibió ayuda para fomentar su obra, principalmente del aristócrata María Augusto Urrutia, para la cual pintó una famosa serie conocida como Siete Arcángeles. Algunas de sus principales obras, bueno, son las siguientes, por ejemplo, el Inti Raymi. No sé si se acuerdan de María Augusta Urrutia, que fue una hacendada importantísima aquí en Quito, ¿no? Se habla que la mitad de Quito era o pertenecía a María Augusta Urrutia. Si nos remontamos a la historia, muchas de estos expresionistas o de este tipo
de pintores se juntaban mucho con los aristócratas, ¿no? Con la gente de dinero para poder solventar sus obras. Ejemplo, en el Renacimiento no hubiera existido Miguel Ángel o Da Vinci sin los Medici, ¿no? Sin esta familia Medici. Sí. Bueno, hemos visto a Mideros, vamos a ver a Humberto Mor o Moré también, algunos como quieran pronunciarlo. Pero Humberto Moré fue un pintor, escultor y muralista esmeraldeño que tuvo por nombre de pila la Lotriba de Neira Plata. No sé si entendemos lo que es esto de los nombres de pila o los seudónimos. Por ejemplo, el seudónimo de Pablo Picasso, nosotros conocemos a Pablo Picasso, pero no fue su verdadero nombre. Me parece que Picasso era el segundo o el apellido de su madre, ¿no? Utilizaban como nombre estos, o para hacerse conocidos estos seudónimos. Por ejemplo, eso mucho se utiliza en el cine o en el fútbol también. Por ejemplo, los brasileños utilizan mucho eso en el fútbol, utilizan un solo nombre como para recordarlos más fácilmente. Sí. Bueno, Humberto Moré, desde una edad temprana manifestó su vocación por el arte, su marcado reconocimiento en el mundo de las artes plásticas para la creación de un estilo propio, el cual fue bautizado por el propio artista como sinología funcional. Esto de la sinología funcional ya lo vamos a ver. La sinología funcional habla sobre digamos, él reta los estilos. Él tiene muchos elementos que no son entendibles, son súper cubistas, ¿no? Son súper cubistas, que no se entienden mucho, eh, que hay que depende mucho del pensamiento en ese momento de las personas. Eh, Llevan elementos muy abstractos, pero a la vez muy puros. Son como muy revolucionarios dentro de nuestra arte plástica todavía. Eh, pero son creaciones, no sé, o sea, yo no les diría bonitas, feas, no los sé, pero son completamente diferentes. Utilizan mucho la geometría, ¿no? Utilizan muchísimo la geometría. Muchas veces utilizan el trazo grueso, muchas veces utilizan colores eh, primarios, o sea, colores puros, y otras veces al contrario, ¿no? Utilizan más bien mezclas de colores. Por ejemplo, yo les hago una pregunta, ¿no? Ustedes que ven aquí, este es el autorretrato de Moré, pero no sé si estamos tal vez en un día que nos haya ido mal y somos muy creyentes, tal vez vemos un diablo, no sé. Si es que venimos o salimos de misa, tal vez vemos un Cristo, tal vez, no sé, vemos otra cosa diferente. O sea, mucho depende de nuestro pensamiento, de nuestro momento, digámoslo así, ¿no? Bueno, en su trabajo artístico puede apreciarse el uso de líneas gruesas de curvas y rectas. No obstante, a que su rama artística fuerte siempre fue la pintura. Este artista ecuatoriano también incursionó en la escritura, específicamente en la poesía y como crítico del arte. Humberto Moré fue un tipo sencillamente genial. El tipo escribía libros, escribía poesía, hacía de todo, ¿no? Fue hasta un poco político dentro de la parte artística. Él permitió o llevó a, no sé si ustedes, en Guayaquil hay mucho, la, se me fue el nombre, existe la Fundación de Guayaquil que hace exposiciones públicas de los artistas actuales. Hay una bienal artística en Guayaquil y Cuenca, pero más fuerte es la de Guayaquil.
donde la Fundación de Guayaquil hace estas exposiciones. Todo esto fue gracias a Humberto Moreno. Bueno, se destacó por formar parte de jóvenes artistas guayaquileños que emergieron entre los años de 1950 y 1960, los cuales se encargaron de revolucionar las artes plásticas en el Ecuador. En sus inicios, este pintor denominó a sus creaciones como parte de un expresionismo diferente, lo que les decía, donde se llegó a acercar a las figuras geométricas. Tal es el caso del empleo de los cuadros de trazos gruesos y colores primarios a manera general. En el año de 1957 le otorgaron el premio Universidad de Guayaquil. Lo que yo les hablaba, ¿no? Que él utilizaba mucho este empleo de trazos gruesos y colores primarios, eh, pero es algo completamente diferente, es algo completamente abstracto hasta cierto punto, ¿no? Porque ya vamos a ver que hay cuadros mucho más abstractos, muchos más, eh, mucho más expresionistas, pero a la vez cubistas, pero sobre todo abstractos, ¿no? En el año de 1959 impulsó la creación del Salón Municipal Fundación de Guayaquil, esto, el Salón Municipal se llama, Fundación de Guayaquil, lo cual representó el primer paso de este artista para trabajar por la conformación de espacios que fueran utilizados como plataformas por el resto de artistas para exhibir sus trabajos y obras. Como último proyecto de este pintor ecuatoriano dirigido al mercado estadounidense se destaca Desnudos eróticos signológicos, en el cual se plantea un acercamiento del propio artista hacia el dibujo a través de la línea desarrollada. Eh, Boré es un artista bastante completo, ¿no? Él utilizaba mucho esto de los desnudos como para poder vislumbrar, como para poder estremecer a la sociedad, ¿no? Y eso es lo lindo de nuestra pictórica. Nuestra pictórica tiene desde Cristos, tiene desde cubismos, tiene de expresionismos, pero también tiene de desnudos, ¿no? De elementos eróticos. Ya lo vamos a ver más adelante con otros autores. Y, pero bueno, lo de Moré es sencillamente mágico también, ¿no? Él utiliza, por ejemplo, la geometría mucho, ¿no? Podemos ver aquí las líneas. ¿Sí? Este se llama El Agricultor, este cuadro. Y vemos cómo la pintura tiene unos estilos de líneas que conllevan a lo que él hablaba, ¿no? Esto de la signología funcional. Eh, que simplemente es como que racionalizar o llegar a una síntesis de elementos. Estos son los cuadros en sus primeros tiempos, ¿no? De Moré, pero después llega a unos elementos cubistas ya a otro nivel, o sea, que ya parten mucho de nuestro entendimiento, ¿no? Eh, Él fue muy fiel al estilo purista, ¿no? Donde utiliza colores muy puros, donde utiliza elementos bastante rígidos, ya vamos a ver en los siguientes cuadros, utiliza bastante elementos rígidos, utiliza mucho simetrías, ¿sí? Eh, Son cuadros que hay que interpretarlos realmente, o sea, no, son cuadros que uno tiene que entender y tiene que basarse mucho en el contexto, en la situación actual que uno se encuentra como para poder interpretarlos, ¿no? Si es que vemos, por ejemplo, esta pintura se enmarca como en una simetría a través de las espigas y de abajo para arriba, perdón, de abajo para arriba el agricultor tiene una forma diferente que desde las espigas hacia abajo, ¿no? Pero él utiliza mucho el orden, justo por eso, ¿no? Utiliza el orden en esto, ¿no? Bueno, su obra, a manera general, siempre reflejó un estilo propio.
la cual experimentó varios enfoques y de manera progresiva logró alcanzar un concepto con el cual el pintor se sintió a gusto. Este tránsito de evolución de la técnica de Moret primero pasó por un periodo de geometrización influenciado fundamentalmente por el cubismo. Luego, su obra reflejaría colores vivos y trazos estilizados, pero nunca llegó a abandonar las formas geométricas como base para sus creaciones. Dos de los elementos que siempre estuvieron presentes en la obra de este pintor fueron los retratos y los desnudos. Lo que dice aquí, no, él nunca abandonó la forma geométrica. Estos son formas súper geométricas. Ya vamos a ver más adelante ya formas súper más geométricas, ¿no? Estos fueron en sus inicios, estos cuadros. Por ejemplo, este se llama composición. Aquí podemos ver, no sé, o sea, dependerá mucho de su estado de ánimo. Pero para mí, por ejemplo, eso es una persona, es un ojo, es una nariz, o sea, es un retrato o es una forma de rostro, ¿no? Llevado a un extremo geométrico. Pero para otros, no sé, dirán es una copa, para otros dirán, no sé, es un insecto, no sé, o sea, mucho dependerá de su estado de ánimo, de qué quieran ver ustedes, ¿no? Es lo interesante de este tipo de cuadros geométricos o cubistas. Eh, es lo que él hablaba sobre el principio signológico, ¿no? Que descansa sobre una estructura netamente psicológica. Eh, hay que entender qué es lo que está sucediendo. Esto de la composición, él habla sobre o lo que él trataba de retratar aquí o lo que él quería retratar, hablaba sobre una sociedad tecnológica, ¿no? Chicos, una consulta. Me está saliendo a mí que la conexión está inestable. No sé si es que se corta, se va la señal, por favor, me avisan. Hasta ahora se le escucha bien. Me está saliendo la cosa el retratito, el rótulo de que la conexión está inestable, y ahí cuando empieza a salir eso es porque se desconecta. Pero me avisan, por favor. Y discúlpenme si es que me sumerjo mucho en esto porque es interesantísimo esto. Pero bueno, lo que les quería comentar es que él habla sobre aquí habla sobre la sociedad tecnológica. Eh, Sobre la sociedad tecnológica, pero yo no sé, o sea, él habla aquí, o sea, lo que él quiso retratar es una sociedad tecnológica, pero yo no la verdad, yo no lo llego a entender, o sea, mi limitado conocimiento no me permite entender a qué hace referencia realmente, ¿no? Pero se llama composición esta imagen. Esto, digamos, es una segunda época, ¿no? Eh, donde él ya empieza a entrar un poco más o se sumerge un poco más en el cubismo. Él llega ya hasta lo que él hablaba, su signología funcional, donde ya es algo, donde el tipo ya es otra cosa, o sea, ya ni, yo por lo menos ya ni entiendo, o sea, si es que ustedes lo logran, explíquenme, pero él ya llega a otro nivel. Bueno, como parte de los talentos que manifestó este pintor ecuatoriano, se destaca la capacidad que tenía para relacionar y racionalizar los conceptos que se ponía de manifiesto en su arte. En este sentido, publicó algunos textos también, ¿no? Como les decía, también él era escritor. Las formas, libro, álbum de dibujos. Evolución de los ismos, hace referencia a algunos maestros del arte. Actualidad pictórica ecuatoriano, libro de crítica artística y análisis del arte ecuatoriano entre los años de 1950 y 1970. Manifiesto teórico de la simbología funcional, lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, Bolívar, Sol de América, poesía y cuadros. Bueno, ¿qué es esto de la signología funcional? Les voy a leer este texto
Yo la verdad no es que lo entendí mucho, entendí algunos matices, algunos puntos de vista, pero en su contexto es muy complicado interpretarlo, ¿no? Esto es una cita textual. Entonces dice, la signología funcional es mi observación desde uno de los tantos vértices en los cuales nos es posible descubrir el valor de la forma, como la tranquilidad y la verticalidad y vertical Moreno, frente a la angustiosa de Miguel Ángel. La visión de ellos es la relación psicológica después de ser huella de religión y mito. En nosotros más anhelantes de paseos racionales y nuevas problemáticas, deviene en psicología mecánica tan dogmática como la impresión que los principios nos obligan cada tiempo. O sea, yo no lo entendí, la verdad. Para mí termina siendo la signología funcional algo muy cubista, eh, donde no es posible descubrir la forma, ¿no? Donde para mí no es posible y tal vez por eso él habla sobre la frente angustiosa de Miguel Ángel, frente a la angustiosa de Miguel Ángel, o sea, Miguel Ángel como Caspicara esculpían elementos de angustia, ¿no? Elementos de dolor. Pero aquí uno no puede, solo se puede sumergir en la imagen y terminar sin ver nada, ¿no? Mucho dependerá de nuestra psicología sobre lo que queramos ver. Eh, Esos son elementos puramente geométricos, ¿no? Son elementos netamente geométricos. Chicos, me sigue saliendo que estoy con inestabilidad. No sé si se escucha. Sí, se lo escucha bien. Ay, gracias por Así se- la confirmación. Bueno, o sea, esto es como para debatirlo, como para entenderlo, como para ver, aquí no es que existe una pureza de la forma, ¿no? Pero termina siendo elementos netamente psicológicos, como lo que yo les decía aquí. Si es que uno se aleja de la pintura y trata de entender el contexto, posiblemente es un rostro, posiblemente es un rostro. Él hablaba aquí sobre la sociedad tecnológica. Disculpen un segundo. Disculpen un segundo. ¿Qué dice, profe? Estoy en medio de una clase, brother. Ya te damos en un ratito. Chocho. Ya te damos. Chocho. Eh, Disculpe. Bueno, entonces esto es lo que hablaba sobre la signología funcional, ¿no? Uno trata de entender palabra por palabra y en todo el contexto, pero no sé, es complicado entender esto, ¿no? Lo que él hablaba o lo que él definía sobre signología funcional. Bueno, vamos a otro. Manuel Rendón Seminario. En inicios de su carrera, el pintor vivió una vida bohemia al estilo parisino. No sé si han visto las películas de época antigua de París, donde todos luchaban por ganar un poco de dinero a través del arte. Estos, hasta cierto punto, estilos de, estilos de vida muy del día a día. Eh, pero bueno, él era, Manuel Rendón Seminario, era o pertenecía un poco a la aristocracia guayaquileña, ¿no? Pero él decidió vivir así, una vida bohemia al estilo parisino. Pero bueno, en otras palabras, luchando para ganar dinero. En este sentido, vendía trabajos pequeños hechos en cobre para así obtener dinero y poder pintar. En el año 1937 realizó una exhibición de su obra en la ciudad de Guayaquil y 2 años después en la ciudad de Quito. Ambas exposiciones realizadas por este artista tuvieron un marcado impacto positivo en el ámbito artístico de la época. Al respecto, este artista señaló lo siguiente:
El papel del pintor es organizar las posibilidades que le son ofrecidas. Fue un amigo del artista ecuatoriano también, de Osvaldo Guayasamín. Vamos a ver lo de Manuel Rendón. Son elementos también, él utiliza como recurso el cubismo y el indigenismo. Utiliza elementos geométricos a través de la pictórica. Por ejemplo, en este pájaros de nácar, eh, si bien es cierto, es un elemento o un recurso indigenista, costumbrista, pero también es un elemento cubista, ¿no? Utiliza mucho la geometría. Pero esto, digamos, es en épocas tempranas del pintor. Después, como Moreno, después cambia y ya se vuelve más abstracto. Bueno, utiliza también este otro tipo de estilos. El recurso, por ejemplo, de las sombras para poderle dar la forma al rostro en una estructura plana, ¿no? O los hondos o las profundidades solo con la sombra. En un contexto singular, o simple, esta imagen es solo bicolor, pero es increíble cómo llega al nivel de detalle, no solo con el uso del color. Bueno, igual, elementos costumbristas. Este se llama la espiral. eh, y también, como les decía, ¿no? Ya en épocas tardías del autor ya utiliza mucho más el cubismo. Y esto del cubismo, lo lindo que del cubismo es que termina siendo solo elementos de interpretación, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Edgar Balseca Toral. Eh, Edgar Balseca es un artista y pintor ecuatoriano. El arte acaparó su interés desde una temprana edad, por lo que los estudios de arte de arte llegó a realizarlos tanto en el Ecuador como en Estados Unidos. En el transcurso de su trabajo artístico, este se ha caracterizado por la labor desarrollada por este artista sobre el óleo, reflejando así un estilo hacia el realismo y el surrealismo. Balseca fue un autor, digamos, muy completo, muy completo. Él pintó cubismo, él pintó estas imágenes teocentristas, él pintó Cristos, él pintó desnudos. Él incursionó por todo lado. Edgar Balseca Toral, o como les digo, él entró hasta en el surrealismo, eh, tuvo una vida increíble, pictórica increíble. Él, digamos como música, ¿no? Para que me entiendan un poco mejor, él, no sé, si en música, Edgar Balseca Toral, no sé, él interpretaba desde reggaetón hasta pasillos, por así decirlo. O sea, él fue parte, creo que casi de la mayoría de movimientos, ¿no? De movimientos artísticos. Pues, por ejemplo, tiene aquí este cuadro, ¿no? Que es del Cristo, ¿sí? Eh, que yo diría que o él se sumerge más bien aquí en se ve una imagen muy de medioevo, muy, muy 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 de un arte gótico, diría yo, muy teocentrista. Me suena a un arte muy de Roma, pero vamos a ver más adelante que él ya se sumerge en estilos más surrealistas, ¿no?
Bueno, Edgar Balseca, bueno, a ver, en su trayectoria en el ámbito del arte y específicamente de la pintura, Balseca ha llevado a cabo una gran cantidad de exposiciones, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, hay que destacar que su carrera la desarrolló principalmente en los Estados Unidos, país en el que residió muchos años junto a su familia. En los últimos años, su trabajo ha estado dirigido a la escultura. Entonces, como les decía, ¿no? Balseca lo que hace, o, o sea, pinta desde Cristos hasta desnudos, hasta eróticos, ¿no? Y va también hacia el surrealismo. Creo yo que es uno de los más completos. Y, por ejemplo, en sus estilos surrealistas, son muy sugestivos, ¿no? Recurre a la forma mucho del rostro o de la mujer también, ¿no? Y lo hace impresionante, lo hace impresionantemente. O sea, como, por ejemplo, este viento forma parte del cabello. Y claro, es un viento en un paisaje muy surrealista, muy desértico, ¿no? Es como la famosa rosa en la playa, si es que lo queremos ver así, incorporando este rostro de mujer muy subjetivo. No sé, lleva un nivel de pasión muy interesante. Bueno, vamos al siguiente. Enrique Tabara Serna, este artista guayaquileño. Este es uno de los artistas que más me llega a impresionar. Él investigaba mucho, ¿no? Él hacía mucho sobre innovación. Él primero investigaba y luego pintaba, trataba de entender mucho sobre lo que iba a pintar, o sea, trataba de llegar a darle un espíritu a sus cuadros, a sus expresiones, ¿no? Él también es, yo no diría muy indigenista, pero utilizaba elementos de raíz, o sea, eh, elementos como un poco con una connotación racial, digamos, ¿no? Y, y también, claro, él hacía estas deformaciones deformaciones y geometralizaciones, o sea, estos elementos geométricos que predominaban dentro de su pictórica, ¿no? Entonces, bueno, Profesor, no se le escucha, se le daña el micrófono.
Aló, aló, aló. Ahí se le escucha, más o menos. Aló. Aló, Ahí chicos. sí. ¿Aló? Ahí sí, sí. Aló. Sí, Y ahí ahí se ya les... se le escucha. Ay, qué pena. Mil disculpas por esto. Realmente me da mucha pena. Es que tengo, lastimosamente le configuré el usuario para poder entrar a clases, el usuario del Zoom, en una computadora que tengo que es mi computadora de batalla, les he decidido, que es buenísima, pero algunas veces sí me falla en estas cosas. Bueno, disculpen de antemano. No sé qué le pasó, me imagino que hay que hacer lo que creo que Anthony decía, hay que reiniciarle. Pero bueno, siguiendo ay, con lo que estábamos hablando. Am, bueno, entonces estábamos hablando sobre este elemento, ¿no? Donde el autor utiliza mucho o toma en cuenta mucho esto de la raza, ¿no? Eh, y se me fue el hilo de lo que les estaba explicando. Pero bueno, no sé hasta dónde me escucharon, chicos, chicos. Hasta que cambió a diapositiva. Dígalo. Ya cuando recién cambió se dañó el mic. O sea, aquí, hasta aquí. Ajá, como al final de ahí. Bueno, bueno, lo que les decía de Tabara es que él utiliza mucho utiliza mucho estos trazos geométricos, ¿no? Esta deformación de la forma. Él estudia mucho previo a hacer cualquier expresión artística. Y tenemos estos elementos de Favara también bueno, este creador o pintor se ha caracterizado por investigar y desmistificar la imagen en la cual encuentra cierto refugio. Otra característica que identifica el trabajo de este pintor es su estilo enérgico e innovador. En este sentido también representa a un maestro en la experimentación donde ha tomado en cuenta sus raíces. Su trabajo está influenciado por movimiento constructivista con matices geométricos. En los últimos años dio un giro hacia las decoraciones precolombinas en obras minimalistas y con un estilo histórico. Aquí vamos a entender que Favara, como otros artistas también, se tornaron un poco precolombinos o tomaron algunos elementos precolombinos. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de la anterior clase de Viteri, de Osvaldo Viteri. No sé si ustedes recuerdan eh, ensambles de Osvaldo Viteri, que él utiliza estos elementos o estas muñecas muy precolombinas para poder para poder llegar a esta expresión. No sé si ustedes recuerdan de Osvaldo Viteri esto. Al igual que Favara, está empezando o utilizó ya casi al final de su vida artística estas decoraciones precolombinas, ¿no?
y mucho los estilos históricos. Por ejemplo, este se llama Bolivia, de Favara. Yo, la verdad, no lo entiendo mucho por qué, pero utiliza mucho la geometría, ¿no? Utiliza un montón la geometría, como este descascaramiento, ¿no? Que son elementos muy precolombinos. En este árbol de carretera, ¿no? También utiliza un poco como que se intuyen la forma, ¿no? No sé si vemos en el tronco de este árbol, no sé, a mí me parece que es alguien que está abrazando y termina viendo en las ramas unas especies como de corazones, como de elementos geométricos partidos en la mitad. Alguna vez alguien dijo, parecen calzones, pero él utiliza estos recursos geométricos, ¿no? Estos elementos como mariposas o como flores. Bueno, sí. Seguimos del siguiente. Perdón. Diógenes Paredes. Paredes fue un pintor quiteño que desde su juventud sintió una fuerte atracción por la pintura a manera general, por el arte. Cursó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Quito, donde con posterioridad sería profesor y director de dicha institución. Este pintor formó parte de la denominada generación innovadora de artistas ecuatorianos, el cual condujo su obra bajo el signo del realismo social. Y Diógenes Paredes yo diría disculpen, voy a cambiarle acá. Es un innovador, porque también utilizó esto como recurso, ¿no? Esto del realismo social, pero él unificó elementos como uy, unificó elementos como espérame. Y ahora, si no me vuelven a escuchar, me avisan, por favor. Él unificó elementos como la cuestión o elementos humanos con el clima. O sea, yo llamaría hasta un poco eh, de un poco de como de descubridor, no sé, se me fue la palabra, un poco o sea, sí, es innovador, pero un poco como fue prediciendo lo que iba a suceder, ¿no? Estos elementos humanos mezclados con el clima, como lo del cambio climático, yo lo veo así ahora, o sea, él yo creo que ya pensaba en el cambio climático, no sé, como, un poco como Nostradamus, ¿no? Que va prediciendo, un poco predictivo es la palabra. O sea, él va prediciendo o predijo lo que pudo haber sucedido. Pero también es cuestiones muy de su época. Generalmente las sociedades más pobres se asientan en lugares donde están expuestos a riesgos ambientales, sobre todo climáticos. Y generalmente, ¿quiénes son las sociedades más pobres en nuestra realidad? Son sociedades indígenas, sociedades montubias, que les toca, ¿no? Que les toca muchas veces asentarse en estos lugares. Entonces, él utilizó mucho este recurso, ¿no? Esta cuestión humana con la del clima. Si nosotros vemos, por ejemplo, o sea, a legua se ve que es un poco indigenista, ¿no? Esta imagen, pero tiene mucho de esto del expresionismo, ¿no? Colores muy opacos, colores muy grises. Esta mujer viendo hacia el cielo, preguntándose por qué.
esta mujer viendo hacia el suelo y seguramente haciéndose la misma pregunta, ¿no? Entonces, este es el dramatismo que trae, ¿no? Entonces, bueno, en los inicios de la década de los años 40, en pleno auge de la retórica expresionista, este creador llegó a pintar cuadros con un tenso dramatismo hacia la captación del gesto humano y el clima, bajo el uso de colores sombríos. En el año 1946 inicia la internacionalización del arte de este pintor a partir de un viaje a Francia, cuyo gobierno de ese país financió para que el artista ecuatoriano perfeccionara su arte en la Escuela de Bellas Artes de París. El auge que alcanzó su trabajo fue principal impulsor para que en el año 1949 llevara a cabo su primera exposición individual en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la ciudad de Quito. Tenemos estos elementos, ¿no? No son indigenistas realmente, pero sí vemos esta mezcla de cómo se leía anteriormente el gesto humano con la relación climática, ¿no? Eh, como muchos expresionistas, tenían esta idea, ¿no? De a través del arte ayudar al desprotegido y sobre todo por eso retratan estas situaciones muy cotidianas, ¿no? Muy cotidianas en nuestro medio, eh, que es la relación muchas veces entre el clima y la sociedad. Y lo podemos ahora llamar como un realismo social, ¿no? Porque es muy real. Bueno, también tiene esta imagen, claro que Diógenes Paredes era de 1940. Ellos hablaban sobre, todavía nuestros aborígenes le llamaban indios. Ahora sabemos o entendemos que indio viene del gentilicio de India, que cuando Colón llegó a colonizar América, pensó que llegó a a las Indias y él decía indios, ¿no? Nuestros aborígenes, ahora nosotros con más conocimiento, con más cultura sobre esto, eh, los decimos indígenas, pero bueno, así se llama esta imagen, ¿no? Lo interesante de este tipo de imágenes o de ciertas imágenes es captar, eh, captar la idea de ayudar al desprotegido, ¿no? Captar la idea de cómo cambiar esta realidad, ¿no? ¿Por qué se da esta realidad? Que son situaciones muy del día a día, muy reales, que se enmarcan, como les decía, en un realismo social. Pero ¿cómo podemos hacer para captar esta realidad que es muy cruel, muy triste, pero termina siendo algo muy real, ¿no? Bueno, seguimos, Gilberto Almeida Egas. Bueno, este pintor en la primera etapa realizó paisajismo, mucho paisajismo. Posteriormente, y en un periodo de 5 años, ejecutó varios cuadros en los que se conoce como la era de los portones, identificado con el dibujo de fachadas de conventos, viviendas rurales. Por último, siguió la corriente del informalismo, con lo que agregó a sus cuadros diversos elementos externos. Esto del informalismo son corrientes artísticas que no se enmarcan ni uno ni en otro lugar, ¿no? O sea, no es ni cubista, no es ni
Aló, chicos. Hola de nuevo. Disculpen, algo pasó, se fue la señal, no lo sé. Mil disculpas. Si es que se corta, a mí me está saliendo mucho esta pantallita que sale sus señales inestables. Si se corta, por favor, avísenme. Les pido de favor, para no perder el hilo, ¿no? Bueno, como les decía, Almeida se enmarca mucho en esto del informalismo. Como lo decimos coloquialmente, no es ni chicha ni limón. Se enmarca mucho en esto del cubismo, se utiliza como recurso esto. Entonces, llega a un, Arquitecto, se le está pausando el video. Está que la cámara la apague. Apague la cámara y solo use el audio para que no se le distorsione mucho. Puede ser eso. Gracias, Alexander. Ahí mejor. Es que estoy ahorita con el celular y con el... Sí, y con pero, o sea, el... el video jala bastante internet. Mejor solo hable y ya. Ok. Chicos, disculpen algo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, le escuchamos ahí. Sí, le Bueno, escuchamos. con Almeida estamos acabando. Pero bueno, Gilberto Almeida Egas fue o bueno, eh, es uno de los más grandes que ha habido, ¿no? Utilizó esto del informalismo. Tenemos elementos bastante geométricos, bastante cubistas, pero bastante reales a la vez, ¿no? Eh, Utilizó también eh, se me fue el nombre, eh, utilizó mucho el comportamiento del día a día, ¿no? Eh, pero también, o sea, son elementos igual geométricos, paisajes muy geométricos. Bueno, vamos viendo otros pintores, también Edgar Balseca Toral, es un pintor realista y surrealista, nació en 1942. Su afición por los toros está plasmada en decenas de obras artísticas y escultóricas. Bueno, Gilberto Almeida Egas, ya lo hablamos hace un ratito. Antonio Salas Avilés, entre los siglos XVIII y XIX, en la época independentista ecuatoriana, de corriente costumbrista, expone en sus obras imágenes religiosas, retratos y situaciones cotidianas. Hacia el año de 1810 era considerado el pintor más importante del Ecuador, con gran influencia en quienes comenzaban a descubrir el arte. También tenemos a Leonardo Tejada, nació en La Tacunga en el año de 1908. Desarrolló su obra a partir de técnicas como la acuarela, el óleo, el grabado. Con las dos primeras técnicas representó temas sociales y el grabado utilizó en la madera para representar aspectos del folclore indígena. A partir de la década de los años 70 incorporó en sus obras materiales reciclables. Hay otros pintores también que no, que no los hemos nombrado. Por ejemplo, Marcos Salas Yepes. Marcos Salas Yepes le llaman el pintor de los presidentes. Marcos Salas Yepes, cuando nosotros nos vamos a la sala capitular o sala de presidentes en el palacio en Carondelet, la mayoría de obras son de Marcos Salas Yepes, dibujadas y pintadas por él. Pero bueno, en fin, vamos un poco ya a hablar sobre el trabajo en clase, entre comillas, de ver. Bueno, aquí les traje, discúlpenme que sea muy retórico, ¿no? Con Guayasamín. La verdad es que a mí me encanta Guayasamín. Esta es una de las que más me gusta de Guayasamín. Se llama Cara Azul.
es, es simplemente, o sea, aquí Guayasamín llega a la simplicidad. Al ser simple, esta pintura también es muy expresiva. Utiliza tonos azules, todo en tonos azules, excepto los labios rojos. Eh, y el tono azul nos da un sentimiento, o sea, nos da un poco nos causa un poco de conmoción. eh, y yo me pregunto, ¿no? Cuando tal vez hizo a esta mujer, ¿en qué pensaba, no? Quería dibujar o retratar una mujer que ha tenido decepción, no sé, un lado oscuro, eh, pero es una expresión de frialdad, ¿no? De frialdad de la imagen. O sea, yo hablo de frialdad en tonos fríos, o sea, tonos, no son tonos cálidos excepto los labios, pero a la vez es una simplicidad, o sea, que en lo personal a mí me causa un poco de angustia, pero de emoción a la vez, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero decir con esto es, yo les traje este cuadro, a mí me encanta de Guayasamín. Es tan simple, pero a la vez tan bien explicado. Es el uso del color, el uso de la línea, el fondo se mezcla con el espacio y me causa a mí emoción. O sea, no sé si es que les sucede eso a ustedes. Lo que decía Guayasamín, yo veo una mujer que tiene un alma, que ve posiblemente, me está viendo o está viendo hacia el suelo, pero trae una decepción, ¿no? Trae una decepción esta mujer, yo no sé, no sé. Pero me encanta, realmente me encanta este cuadro. Uno se podría, yo este cuadro lo vi en la Casa del Hombre y me quedé viéndolo, no sé, tal vez por ahí me perdí en esa mirada unos cuantos minutos sin poder descifrarla. Es como, no sé, como cuando ven a su madre y no saben si es que está o feliz o enojada o triste o angustiada, no sé. Pero les traje esto y vuelvo al hilo porque me encanta a mí esta imagen. Pero lo que les quiero contar con esto, les quiero decir, es que seleccionemos uno de nuestros pintores favoritos, expuestos en clase, yo les puse, pero no necesariamente si ustedes creen que puede haber otro de mayor significado. No sé, tal vez de Santo Domingo podría ser. Les quiero decir que lo retratemos, que repliquemos en acuarela el cuadro que nos guste, que identifiquemos. A mí este, por ejemplo, este es otro de Gonzalo Endara Crow, me encanta el paisaje que él logra, son paisajes muy andinos, con, con estos pueblitos de Gonzalo Endara Crow se burla mucho de la escala, o sea, son una campana del porte de una vivienda increíble. Pero trae también mucho de costumbrismo, ¿no? De nuestro folclore tradicional, eh, que es muy realista, ¿no? Muy realista. En nuestros pueblitos ecuatorianos son son muy realistas, o sea, la plaza central donde se congrega la gente por cada evento que sucede, o sea, la mejor hora del día es la congregación de la plaza central. Después de regresar de labrar la tierra o de las minas o de lo que sea, siempre la congregación de la Plaza Central es muy efecto barrio, ¿no? Pero claro, en Gonzalo Endara Crow le mete estos elementos, estas campanas. De hecho, esta se llama
Esta pintura se llama Lloviendo Campanas de Gonzalo Endaracrao. Pero también me encanta. Esto es una pintura mucho más lograda que lo de Guayasamín, quiero decir, o sea, es menos simple, ¿no? Pero bueno, lo de Guayasamín no por ser simple significa que tiene menor valor, ¿no? Por el contrario, Guayasamín es en lo simple encuentra la genialidad. Pero claro, Gonzalo Endaracrao también son elementos mucho más elaborados, son paisajes, geografías complejas, donde él llega a este nivel de expresión, ¿no? O sea, yo me imagino cómo pintó cada tejita, ¿no? De cada casita. Entonces, el trabajo en clase es seleccionamos uno de nuestros pintores que más les guste, que más hayamos visto en clase. Los vimos algunos la anterior, los vimos algunos en esta. Y repliquemos en acuarela uno de los cuadros que tienen ellos. Aquí les traje algunos, ¿no? De los que ustedes podrían tomar imagen, ¿no? Por ejemplo, lo de Guayasamín, Ternura, lo que acabamos de ver de Lloviendo Campanas de Gonzalo Endaracrao, de Camilo Egas, Las Floristas, que también lo vimos, lo de Eduardo Kingman, Ataduras, a mí por lo menos me encanta, es una pintura que cada vez que la veo me estremece, me duele. Por ejemplo, lo de Osvaldo Viteri también. Ustedes escojan el que quieran y repliquémosla, ¿sí? No sé si es que tienen alguna consulta sobre lo que les acabo de decir. Si es que está entendido el trabajo en clase, si está entendido el deber. Chicos, Sí, Sí, profe. ya. Entonces, bueno, creo que hasta aquí hemos llegado con la clase. Les pido, por favor, hagan lo más pronto posible esto y, y ojalá la próxima semana podamos reencontrarnos, podamos volvernos a ver, podamos volver a compartir juntos la clase de manera presencial. Y si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, por favor háganla. Yo estoy aquí para servirles en eso, en todas sus consultas. Y bueno, ojalá nos veamos la siguiente clase. Espero que les haya gustado esta clase, fue preparada con mucho cariño. Y para que vean que también tenemos elementos o artistas para enorgullecernos, ¿no? Espero que les haya gustado. Y bueno, chicos, entonces hasta aquí creo que hemos llegado y cualquier cosa, pues estoy a las órdenes, ¿ya? Aló, chicos. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Les mando un abrazo, pórtense bien. Chau, chau.